en esta computadora. Mil disculpas, hemos estado viendo birrefringencia y no lo grabé. Eh, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cristales que también generan esta birrefringencia. En algunos casos no solo tenemos dos, sino tenemos hasta tres ángulos de refracción diferentes. Es decir que yo vería en caso de ese cristal 3 puntos, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y así habría formas de combinar eh, o de generar algunas soluciones de ingeniería interesantes. Les voy a mostrar este video que habla de lo mismo, pero que lo muestra con mucho más didáctica que el primero, este que vimos acá. Y a ver si me lo muestra justo. Como siempre, no. Bueno, vamos a ir a la pantalla porque no lo muestra. Bueno, ahí están viendo el video. Sí, profe. Bien. No se escucha, profe. A ver ahí. That limestone and marble are made of, but just in some places in the world it just forms into these Ahora sí. crystals of calcite. It's also called Iceland spar, because I think the first found in Iceland. So if you just focus on the square there, Brady. Yeah. Okay, now if I put the crystal in there, you can see that the image instantly becomes doubled. It's a strange property of this Lo mismo que vimos recién. type of crystal, that it creates kind of double images of things. But there's another even stranger property, which is that these are now, the individual images are each polarized, and I can show you that by sticking a sheet, this is just a regular sheet of Polaroid, and if I get this just right, so at some angles we see both images, but as I rotate it around, sometimes you'll see one image, and as we keep going around, sometimes you'll see the other image. Come back the other way again. There we go. They fade between one image and the other, and that's because one of the images, the light is polarized in one direction, and the other image, the light is polarized in the other direction. Can you hold the crystal? I want to see if I can get your face to double. I don't know if it... it doesn't work so well. Okay. Yeah, it's where... Yeah. You wanted to see try to do the thing with the Polaroid as well? Go on. Let's see if we can do that. Okay. I just rotate it around. Yeah, that works. Cool. You can explain it? Okay. Alright, you need to sit down for this. Okay, so it's a thing called birefringence, and it's to do with refraction, which is the property of material. Every material has a refractive index, and it's basically to do with the speed of light. Right, the speed of light in a vacuum is always the same, 300,000 kilometers per second, but the speed of light through different materials is different. Basically the speed of light slows down in different materials, and essentially it's because as the light's traveling through, light's this electromagnetic wave that's wiggling around, the electric fields are wiggling around, that makes the electrons in the material wiggle around as well, and as they wiggle around they produce electromagnetic waves of their own, which kind of combine with the light that was already passing through. The net effect of all that is to make the light as it travels through slow down. Okay, and we use this all the time. I mean, it's why lenses work, why lenses bend light, and so on. And the reason why, so if we have to go back to our crystal here, right? So if we've got light approaching this crystal, as it approaches, of course, if it's face on, then all the light hits at the same time. But if it's coming in at an angle, then some of the light hits first, and then the rest of the wave hits later on. So as this first bit of light hits, it slows down, but this bit up here that hasn't hit the surface yet is still going at the same speed. The net effect of that is like if you were to drive through a puddle in your car, right? And the puddle only hits one set of wheels. What tends to happen is the wheels on that side slow down, and you'll find your car tends to try and turn that way, right? So it's just the same with light. The light hits here, the bit that hits first slows down, and the net effect of that is that it turns the direction of the light. So one of the effects of light hitting a surface like this, where there's a refractive index in this material, is it changes the direction in which light's going. Okay, that's this effect called refraction. And that's how prisms work and lenses work and all sorts of things like that. So that's a well-known phenomenon. The interesting thing about this particular material is it has different refractive indices, so it slows down the light by different amounts depending on what the polarization of light is. So one polarization of light gets slowed down more than the other polarization of light. That means that if you've got one wave coming in which is kind of made up initially of both polarizations of light,
one of those waves is going to get bent more and one of them is going to get bent a little less. And that means that as the light travels through, the images of something that you're looking at split up because the light gets shifted by different amounts in the two different polarizations. So how is that possible then? How come that material does this magical thing with light and your window there doesn't? It's to do with the crystal structure of the glass. So this is a calcium carbonate crystal. Calcium carbonate has this rather particular structure. I'll show you a picture of it here. So this is actually a picture of calcium carbonate. I'm getting scarily close to chemistry here, but basically it's made up of calcium atoms, carbon atoms and oxygen atoms in these various different colours. Well, that's quite good for you, chemistry-wise. Oh, that's quite impressive, isn't it? Really? About the sum total of my knowledge. But if you look at, so this is how they're actually arranged within the structure of the crystal. And what you can see is that there's a kind of a particular axis to this whole thing. There's all these little red groups kind of arranged, sticking out to the sides. And then the calcium atoms are kind of in this more vertical structure. And so you can see there's kind of an axis that runs up and down this particular thing in this direction here. And so you wouldn't be terribly surprised if the properties of this material, so remember what happens is a light wave goes through, so imagine I've got my light wave jiggling, electric field jiggling backwards and forwards as it goes through this way. Okay, as it goes through, it's going to shake these atoms in this direction and shake their electrons in that direction. And it would, because of the structure, the very strange structure of this thing, it wouldn't be too surprising to learn that actually if you try and shake these atoms in that direction, they react differently than if you try and shake them in that direction. And that, at the microscopic level, is the reason why the refractive index of these two polarizations of light, one with the electric field jiggling one way and one with the electric field jiggling the other way, are different. And that's why the light propagates through in a different way. And in fact, since this is 60 symbols, I can even give you a symbol for this. It's called the birefringence, and it's actually called delta N, because N is the symbol that's usually used for refractive index. And what you're measuring here is a difference in refractive index, so it's a delta for a difference, delta N. You're seeing the light, so really you're seeing two images because the light that came into this thing and kind of was reflected off that blue square, and so the blue light was reflected back to you. One set of that blue light followed one set of paths through that crystal, and the other set of blue light followed another set of paths, and they end up offset from each other, so you see the square in different places. I mean, the light that's filling this room is basically unpolarized, but one of the things you can do is you can always split light up. Okay, this light is kind of randomly polarized, but every little bit of it actually has a polarization. At every point in space, the light is oscillating in one particular direction. And we can always break an oscillation in that direction into a little bit in that direction and a little bit in that direction. So you can always break it down into two individual polarizations. And that means that this complete combination of unpolarized light, all these different random oscillations of the light in all sorts of different directions, we can always break down into two components. And then it's those two components that are acting in these two different ways when you actually end up looking at through the crystal. Like it's X and it's Y. It's X and it's Y, exactly. The squares move. Wild. What's going on there, Mike? That's just because you're now looking through in different directions relative to the axes of the crystal. And so by looking through in those different directions relative to the axes of the crystal, you're changing the refractive index of the glass. Where can people get one of them? Everyone's going to want one now. Go down your gem and geology shop. They're quite often, yeah, they have them. This is the biggest one I've ever seen. I used to have a really little tiny one which didn't look anywhere near as impressive as that. Bueno, ¿les quedó algo en claro ahí? ¿Sirvió? Yo, profe, lo entendí porque entiendo bien inglés. No sé. Bueno, a ver, la idea, lo dejo en inglés por un lado, es que no sé si está subtitulado, la verdad. Para que sepamos que la información, la ciencia se construye en inglés, lamentablemente, y la ingeniería también va por ese camino. Pero verán que hablaba de la estructura y de cómo oscila, como si uno considerara lo mismo que vimos antes con el tema de los dipolos, que en un sentido se radia de una forma y en otro. Bueno, básicamente este concepto de birrefringencia termina siendo la explicación de todo lo que vamos a continuar trabajando en polarización. Y pasa algo por ahí, si bien acá es una propiedad característica de ciertos materiales, ¿no? No sé si querés aportar algo en base a lo que vos entendiste que te llamó la atención como para el resto. No, lo que básicamente decía era que obviamente tenés toda la luz a los alrededores que está obviamente no está polarizada, pero cada punto, o sea, cada esa onda de luz se puede dividir en dos componentes, en un componente horizontal y en un componente vertical.
Entonces, cuando pasa dentro del material, por cómo está hecho químicamente el material, unas componentes van a ir a cierta velocidad y otras componentes van a ir a otra velocidad. Y bueno, pues como se refractan adentro y por la diferencia de velocidades se alejan del eje de lo que vendría a ser del eje de refracción, o sea, Del cambia del ordinario. ángulo, claro, cambia del ángulo de incidencia. Una componente sale por un lado y otra componente sale por la otra. Entonces ya están polarizadas, porque si toda la luz se divide en dos componentes distintos, vertical y horizontal, y uno va por un lado y otro va por el otro, te salen polarizadas directamente. Tal cual. Por eso cuando giraba el polarizador te habilitaba una u otra imagen, ¿no? Y veíamos las dos imágenes porque no tenemos polarizadores. Bueno, esperen que voy a compartir así porque si no, no se ve bien. Bueno, entonces, esto es lo que vimos. Ahora vamos a ver otra característica interesante que justifica muchas cosas. El concepto de, si bien se llama dispersión, en realidad la dispersión, cuando lo vean, va a ser, va a ir para otro lado. Y lo que trata acá como dispersión es el término directamente en inglés de scattering. ¿Y qué es el scattering? Bueno, a ver, a través de este método o de este concepto de polarización, uno puede justificar, bueno, justamente el fenómeno de dicroísmo, los láseres, la orientación de las abejas y todo lo que es por qué tiene los colores el sol azul o rojo en función de el horario en que lo miremos y demás. Así como la utilidad inclusive del anteojo de sol, ¿no? Cuándo, en qué momento es más útil usar anteojo de sol o no. Bueno, este scattering tiene que ver en cómo la onda electromagnética interacciona con la materia. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver un práctico que preparó Ana. ¿Estoy bien? Sí. Vamos a compartir esto. Bueno, es un práctico de polarización. Ana ya estuvo mostrando eso. Mostró este equipo, ¿sí? Que en este caso tiene un láser, tenía un polarizador, tenía un sensor de luz que creo que se los dejó como tarea ver el análisis de la ley de Malus. ¿Lo han estado viendo? ¿Lo han podido ver ese análisis del coseno cuadrado de la intensidad y de cómo lo calcula? Me dijo que lo subió al campus, por eso les pregunto. Lo subió, pero de mi parte todavía no lo vi. Bien, Estuve con los trabajos prácticos. bueno, vamos a ver si hay un poquito de tiempo, se los muestro, aunque sea más avanzado, ahora que aprendí, después de WhatsApp, que ahora permite duplicar, me avivé que también se pueden ver videos de YouTube duplicados, y entonces por ahí sirve para determinadas aplicaciones cuando uno quiere centrar en lo que realmente necesita. Bueno, a ver, la experiencia que hizo Ana es muy simple. Agarró un frasco con agua y le puso leche en polvo, ¿sí? Y como verán, lo alumbra con una linterna desde arriba. Esto que ven acá es la linterna, es decir, la linterna estaría así, ¿no es cierto? O sea, está enfocando adentro del frasco la linterna. ¿Alguno de ustedes preparó leche en polvo en un frasco? ¿Qué color tiene la leche en polvo en un frasco? Blanca. Blanca. Bueno, sin embargo, fíjense lo que sucede ahí. No es que la foto salió mal o que es mala la calidad de la cámara de Ana.
¿Qué ven en ese frasco de leche en polvo? En el fondo se vuelve amarillenta la leche en polvo. Claro. O sea, vemos que esa leche que es blanca, abajo ya se la ve más rojiza, digamos, ¿no? Y eso, o sea, eso lo vemos. De hecho, si estuviésemos en la práctica, realmente lo vemos, no es una falla de fotografía. Ahí lo tienen tomado desde otro lado, es decir, arriba es blanco, sin embargo abajo, ¿sí? La leche se torna más amarillenta, más roja, digamos. Es el celular que está puesto arriba. Ahora veo que no es una linterna, pero funciona igual. Bueno, está claro entonces, ¿no? O sea, se alumbra con luz blanca, es más, el celular tiene una luz que es hasta a veces media azuladita, y sin embargo al final yo veo luz, veo la leche roja. Bueno, el concepto está, se ve más roja, y la pregunta que hace ahora es, mientras está esto, le ponemos un polarizador y vemos qué sucede. ¿Cree que puede suceder algo? Evidentemente, si Ana dice que le pongamos, debe ser que algo sucede, ¿no? Bueno, ¿notaron algo? No cambia. Vamos de nuevo. Mira ahí. Y ahí. ¿Notan algo distinto? Puede ser que se ve blanco y en el otro se ve más marrón o no sé. Mirá. Ahí tenés las dos fotos. Claro, está más oscuro a la izquierda. Claro, está más oscuro. Entonces, ¿qué conclusión podría sacar de esto? Y que estaría parcialmente polarizada la luz. Claro, evidentemente hay una polarización acá. O sea, la leche está polarizando evidentemente la luz, ¿sí? Pues la luz que ingresa es no polarizada. Sin embargo, cuando pasa a través de la leche, ¿sí? La luz está polarizada, porque si no estuviese polarizada, yo no hubiese visto ese cambio de color en el anteojo. Evidentemente, a la izquierda hay menos luz, por eso veo más oscuro. O sea, digamos, no me voy a apurar. Está polarizada. Entonces la pregunta es, si está polarizada, ustedes vieron que de una u otra manera estaba polarizada. ¿Cómo debería orientar mi eje de polarización para que la luz se filtre, o sea, para que no pase? Y a ver si se animan a jugar un poco con el concepto de dipolo que ya vimos. Es decir, ¿cómo ingresa la luz en el plano, vamos a poner de la tapa acá, ¿sí? Yo acá tendría luz que está en un eje, a ver cómo lo dibujo, en un eje así, que podríamos llamar a este eje
eje Y, y en otro eje así, que lo podríamos llamar eje Z. ¿Cómo creen que sería la polarización acá, en el filtro este? O sea, basado al experimento anterior, Sí, salía polarizada verticalmente. o sea, sale... No, perdón, salía horizontalmente, perdón. claro, vos tendrías esto. Claro. Bueno, a ver. Veamos el ejemplo que está acá. Yo estoy ingresando con lo que vimos arriba, que dibujamos. Tengo, en este caso, Ana planteó los ejes, X para la luz que se mueve y obviamente el plano YZ, o sea, este es Y y este es Z, ¿no? Como normalmente se toma. Recuerden que el X se toma como el desplazamiento de la onda. Luz no polarizada que ingresa, luz no polarizada que pasa en la leche en polvo. Sin embargo, cuando yo la veo en el ojo, me pasa esto. En el eje X, el dipolo, esta molécula que se mueve de esta manera excitada, yo la puedo ver, ¿sí? En un dipolo está perpendicular a mí, yo la veo perfectamente, o sea, veo polarizado esto. Sin embargo, la molécula que se mueve en el eje Y, recuerden ustedes cuando vimos dipolo, les voy a hacer el dipolo acá, ¿sí? El dipolo, si me paraba acá arriba del dipolo, yo no tenía, porque la curva de emisión del dipolo era algo de este tipo. Es decir, acá arriba del dipolo yo no tenía emisión, no detectaba nada. ¿Por qué? Porque la molécula se movía en este sentido. ¿Estamos? Entonces, si la molécula se mueve en el sentido de I, es como estar parado arriba del dipolo y obviamente no voy a ver nada. Entonces, si bien la molécula podrá estar moviéndose, la emisión que yo voy a detectar puesta en esta posición es únicamente la del eje Z. Porque el eje Y está perpendicular, yo estoy en su línea de oscilación, estoy paralelo a él, entonces me pasa como si estuviese acá arriba. Nada más que en este caso lo tendría desfasado 180, o sea, acostado 90 grados. Entonces, para polarizar, evidentemente, yo tendría que pensar, depende si quiero quitarle o no, ¿sí? Suponiendo que el polarizador es vertical, poniéndolo vertical, yo evitaría que pase la luz. O sea, esto así sería el negro. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Bueno, ese es el principio de scattering. La otra pregunta que tenemos es, ¿por qué esta zona es roja? Y eso tiene que ver con el tamaño de las partículas de leche en polvo disuelta en agua. La leche en polvo disuelta en agua tiene un tamaño similar a la de la atmósfera y tiene tendencia a dispersar más las frecuencias altas, es decir, el azul, y menos las frecuencias bajas, es decir, el rojo. Entonces, a medida que va ingresando la luz, se va dispersando ondas electromagnéticas de frecuencias altas más que frecuencias bajas. Conclusión, las ondas electromagnéticas, el azul, por ejemplo, comienza a dispersarse y yo lo empiezo a ver mucho más, y las otras ondas no se dispersan, es decir, no interactúan tanto con la materia, entonces terminan yendo más lejos. Por eso acá lo que me quedan son ondas más rojas que azules,
porque las azules interactuaron con la materia, en este caso leche en polvo, y por eso acá veo blanco y acá ya me quedo rojo, porque ya no me queda tanta componente azul del espectro de luz. Bueno. Este es el concepto de scattering que lo hemos visto a través de, en este caso, leche en polvo, pero que sucede con la atmósfera. Y tiene que ver cómo interactúan las ondas electromagnéticas en la estructura de la atmósfera. ¿Qué significa esto? Que de por sí, la onda electromagnética, al ir pasando a través de cualquier medio, como cualquier onda, como una onda mecánica, se va a ir atenuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser absorbida por ese medio, salvo que estemos en el vacío, donde la onda no va a tener atenuación. Pero una onda que entra en que empieza a interactuar con la materia, si esa onda comienza a mover las moléculas de la materia, le va a estar quitando energía a esa onda. Por consiguiente, a medida que voy avanzando en el espacio, cada vez va a ir perdiendo energía esa onda. Es decir, que si yo atravieso una determinada distancia de materia, que podría ser aire inclusive, ¿sí? Al cabo de una distancia, la energía que tenga esa materia, esa onda, va a ser menor que la energía inicial. En conclusión, la energía que ingresa del Sol, ni bien ingresa en la atmósfera, va a ser atenuada hasta que nos llega a nosotros. Profe, Sí, eso sería más o menos como por qué se usa el plomo para la radiación. sí, podría ser, podría ser. En realidad, el plomo actúa más como si fuese... eh, podrías decir que en el caso del plomo, esta absorción de energía es muy grande y entonces ya no tenés más nada en pequeño espesor. Sí, podría ser una forma. Te absorbe tanta energía que queda en el mismo plomo, digamos. Entonces ya de acá ya te quedó tan chiquito que ya no es nada. Sí, podría ser una forma de analizarlo. No me he puesto a ver bibliografía y cuál es la justificación real o más idónea desde el punto de vista del plomo como radiación, pero una absorción de energía sin duda que la hace, porque o la absorbe o la deja pasar. Claro. Bueno, a ver, otra característica sí que no siempre la materia tiene la absorción igual en todos los ejes, es decir, es probable que si este mismo ejemplo lo hiciese en una onda perpendicular a esta, o sea, una onda horizontal, a lo mejor la absorción sea menor o mayor a esta. Bueno, a ver, entonces, estamos que hay una interacción de la onda electromagnética con las moléculas que hacen que vaya absorbiendo, es decir, cada molécula del aire actúa como un dipolo, o sea, va oscilando, ¿sí? Entra en resonancia, porque se da la particularidad que el tamaño de molécula del aire permite entrar en resonancia con la longitud de onda de la luz que entra, ¿sí? Si entra un rayo X, probablemente lo que sucede es que o entra más o entra menos en resonancia, entonces pasaría más o menos. Bueno, a ver. Y acá tenemos los conceptos entonces de polarizado o no polarizado de esta, esta estructura, digamos que es la luz. Es decir, si a nosotros nos ingresa luz no polarizada desde el Sol, ¿sí? En función de la posición que yo tenga y de cómo esté, como vimos recién con la leche en polvo, puede ser que haya posiciones en donde yo reciba luz polarizada totalmente, ¿sí? O bastante, digamos, polarizada horizontalmente. No total, pero bastante polarizada. Bien. Y tiene que ver con el concepto de interpretar como un dipolo que oscila esta onda. A ver,
esto llega no polarizado, este dipolo también está oscilando en este eje. Lo que pasa que este eje, si yo estoy parado abajo, ¿sí?, no lo voy a ver. O sea, para mí, la única onda electromagnética que voy a ver va a ser esta horizontal, entonces yo voy a ver una polarización horizontal, que es la analogía de lo que vimos de dipolo. Es eso, ¿sí? Es decir, si yo me paraba acá arriba, nunca iba a recibir onda electromagnética. Si me paro justo acá, recibo la mayor cantidad de onda electromagnética. Entonces, a ver, vamos a empezar a analizar en el cielo cuando yo estoy parado acá y cuando yo estoy parado acá, que recibo no polarizada o polarizada. Veamos. Si yo estoy, el cielo está alto, digamos, y yo me paro abajo el sol podría estar, o sea, si bien está acá, digamos que yo tengo mucho cielo arriba mío, ¿sí? O sea, el sol está alto, ¿sí? Porque dibujarlo acá me confundiría, pero yo tengo el sol, o sea, que llega y yo estoy alto, es decir, estoy al mediodía, por ejemplo, acá, y miro hacia arriba, yo voy a tener componente I y componente Z del sol que viene. Esa componente Z, como yo estoy justamente acá abajo, la voy a ver. Pero la componente I, como oscila verticalmente, no la voy a ver. Conclusión, si yo miro hacia arriba en el cielo, en el cenit, por ejemplo, que es al mediodía, voy a notar una gran polarización horizontal del sol. De hecho, si uso mis anteojos de sol, voy a notar que se oscurece un montón a ese horario mirando bien hacia arriba. Por el contrario, si yo me pongo, ya sea al amanecer o al atardecer, es decir, donde me queda de frente la onda electromagnética, yo voy a tener mi eje Z y mi eje Y que me dan de frente con respecto al eje X. Entonces, esta molécula, ¿sí?, va a estar oscilando así y yo la voy a ver, y va a estar oscilando así y también la voy a ver porque están perpendiculares al plano de acción mío. Conclusión, cuando el sol esté muy abajo, yo no voy a tener prácticamente luz polarizada. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, otra cuestión que hay interesante es ¿por qué el cielo es azul? Porque en realidad, si nosotros lo analizamos de manera fría, nadie de nosotros fue al espacio, lamentablemente, para que nos cuente la verdad, debemos creer. Pero si nosotros estamos en el espacio, para donde miremos en el espacio, se ve negro. Sin embargo, acá nosotros desde la Tierra miramos al espacio, al cielo, y lo vemos azul. Bueno, a ver, ¿por qué se ve negro? Porque no hay materia, entonces la onda electromagnética no interactúa y no se dispersa con nadie. Esa onda que emite el sol, al estar en el espacio nosotros, si la miramos, nos va a pegar directo en los ojos, vamos a ver el brillo del sol, pero como viene en vacío, en ningún momento interactúa con la materia, no la veo, ¿sí? Y esto hecha por tierra, toda esa película de ciencia ficción de aquellos fanáticos de Guerra de las Galaxias, en donde en el espacio pelean las naves y se ven los rayos láser que disparan. Yo no tendría forma de ver una luz láser en el espacio porque no tiene forma de interactuar con la materia. Recuerdan que ya estuvimos discutiendo eso, cómo veo un láser acá en la Tierra, y la única forma de verlo, porque la longitud de onda del láser no interactúa prácticamente, o porque es muy poca la potencia en realidad, es haciendo humo. Entonces ahí sí veo el láser, porque está interactuando con esa molécula de un orden similar a la longitud de onda del rojo del láser. Entonces en el espacio no ver, no interactúa. Sin embargo, cuando la luz entra
a la atmósfera terrestre, las moléculas del aire interactúan, como hemos visto, con la Tierra y nos pasa lo del vaso de leche. Es decir, si yo miro hacia arriba, la cantidad de atmósfera que tengo arriba mío, ¿sí? Y dijimos que la característica que tiene la atmósfera es que dispersa más el azul que el rojo, al igual que la leche. Entonces, las primeras ondas que se van a dispersar van a ser las azules. Y yo, como tengo poca cantidad de atmósfera, porque en realidad yo estoy, esta es la Tierra, me salió ovalada, no importa. Yo me voy a parar acá y acá tengo atmósfera. ¿Sí? Bien, yo tengo el Sol que viene derecho, entonces tengo una distancia bastante corta, entonces a mí se me dispersa el azul y por eso veo azul el cielo. Ahora, ¿y cómo lo ve? ¿Y por qué a veces, por qué es rojo? Porque en realidad lo estaría metiendo de ahí el Sol, ¿no? Acá estaría el Sol. Cuando el Sol entra de acá, la distancia que recorre la luz es mucho mayor. Entonces, se dispersa el azul y me pasa que me queda, ¿qué color? El rojo. Entonces, ¿cómo sería? Sería como estar en el frasco cuando estoy en el cenit y miro hacia arriba, sería como estar en el frasco acá, cerquita de la luz, y cuando estoy en el atardecer o el amanecer, es como estar en el frasco acá abajo, es decir, lejos, más lejos de la luz, que ya se me dispersó tanto el azul que me queda rojo. Por eso yo veo el cielo rojo en los ocasos y amaneceres, y lo veo azul cuando lo tengo arriba, por el concepto de dispersión, o de scattering en realidad. Y el mismo ejemplo da para dispersión de Mie, es decir, ¿por qué las nubes son blancas? Bueno, porque normalmente las nubes están integradas por moléculas de agua, es decir, humedad. Tienen más humedad que el aire. El tamaño de la molécula de agua, ¿sí? Es decir, H2O, es mucho más grande que el tamaño de oxígeno, ¿sí? Que puede ser O2 más CO2 más lo que sea. Esta molécula tiene la capacidad de dispersar de manera pareja, por sus propiedades, por su tamaño, todo el espectro de luz visible. Y si yo disperso de manera pareja, o sea, tanto el rojo como el azul, igual, estoy dispersando todos los colores y por eso lo veo blanca. Es decir, la suma de todos los colores. De ahí entonces que las nubes son blancas, que el cielo es azul cuando lo miro hacia arriba y es rojo cuando recorre la luz mucha distancia. Bueno, a ver, ¿y de cuánto es esa variación? Fíjense que es proporcional a la longitud de onda a la cuarta, o sea, por eso se da tanto, con tan poca diferencia de distancia entre mirar hacia arriba o mirar al amanecer, que no se me ocurrió nunca calcular, pero pueden ser 3 atmósferas de diferencia, qué sé yo. La cantidad de longitud de onda que cambia es 9 veces. O sea, la atmósfera dispersa 9 veces más la longitud de onda azul que la roja. Por eso el cielo es azul y por eso lo veo rojo cuando la luz recorre mucho espacio. Este concepto entonces de que la luz se polariza en función de la posición que tiene el Sol es el que las abejas usan para detectar justamente esa polarización, da la posición geométrica en donde estaría ubicada la Tierra y el cielo en función de la posición solar. Y es lo que usan ellas como GPS para identificarse. Preguntas.
¿Quedó claro? Sí, por mi parte sí. ¿También explicado, Chesta? Bueno, vamos bien, vamos rápido, les digo. Lo que falta a Ana, que le agrega su impronta. Bueno. Vamos a interpretar un poquito este concepto del dicroísmo, que en realidad es la birrefringencia que vimos antes, que tiene que ver con esta estructura asimétrica molecular que hace que la velocidad varíe de un lado y de otro. Y fíjense que en este ejemplo, con ese tema que en un sentido la velocidad de la onda es diferente a otro sentido, nosotros podemos lograr, conformando al final una polarización elíptica, simplemente porque terminamos sumando, ¿sí?, ambas ondas, donde una va lerda con respecto a otra, pero una es más lerda con respecto a la otra. Una última polarización interesante, que en realidad se le interpreta dentro de lo que es refracción doble, es la actividad óptica. ¿Y por qué la separo? Bueno, porque ya van a ver que la aplicación es muy específica y es realmente muy usada hoy en la actualidad y tiene que ver con esto. ¿Qué ven ahí? Pantallas. Pantallas, en el caso de la derecha no es pantalla, es una medición de temperatura. Habrán visto algunos vinos o algunas que se habla en algunos containers que le ponen unas calcos que detectan si el producto perdió la cadena de frío. ¿Escucharon hablar de eso? O vinos que venían donde se me detectaba lo que vemos ahí, la temperatura a la que estaba la botella y lo que tenía una calcomanía pegada. ¿Nunca vieron nada de eso? Calcomanía no. Eso les pasa por tomar vino Toro en tetra, ¿vieron? Está rico, profe. Claro, Comprite. ni hablar, ni hablar. A mí me gusta el Toro blanco, en cajita solo me encanta. Bien frío, espectacular. Pero bueno, por cuestiones de marketing, yo la verdad en vinos no he visto, sí he visto estas calcomanías indicando cuando se rompía la cadena de frío que aparecía en rojo, ¿sí? Y si no aparecía en ningún color, digamos, pero si en algún momento apareció una temperatura inadecuada, se prendía y listo. De hecho, he visto también este tipo de sensores, por ejemplo, para detectar humedad. Entonces, si llegaba una determinada cantidad de humedad, de golpe reaccionaba el papel ese y aparecía una mancha roja. Y algo del estilo podríamos hablar de, no sé si todavía vienen, pero había unas pilas, me parece que las Duracell, que traían un medidor de carga de pila dentro del mismo display que vendían de las 4 pilas. Ese sí lo vieron, supongo, como buenos electrónicos. Que era un tester que me marcaba como un búmetro amarillo, yo colocaba la batería 9 volts, sobre todo, la cuadradita, y si estaba cargada me marcaba hasta dónde estaba cargada. Bueno, a ver, este tema entonces tiene que ver con el funcionamiento de las pantallas, este tipo de polarización. ¿Y cómo funciona? Bueno, en realidad se basa ustedes hablan, normalmente hablamos de cristal líquido, ¿sí? Es decir, las pantallas son de cristal líquido. ¿Y qué es este cristal líquido? Bueno, este cristal líquido es un material que se pone al medio entre estos dos filtros y tiene una propiedad que se puede orientar su estructura molecular para producir un giro del campo eléctrico. Como un giro, claro. Si ustedes se fijan, lo que ven ahí es el campo eléctrico, que yo lo polaricé verticalmente, este es el campo polarizado verticalmente, y cuando pasa a través de este material, LCD, lo rota
y termina girándolo, en este caso 90 grados, ¿sí? De esa forma, otro polarizador que está a 90 grados, si este lo rotó 90 grados, va a terminar saliendo y yo voy a ver la luz. La voy a ver polarizada horizontalmente, pero lo voy a ver. Si esto no rotara esa cantidad, yo no vería nada. Bueno, les voy a mostrar antes de ir al resumen cómo trabaja esta polarización. ¿Dónde lo tengo? Ahí está. Bueno, crystal liquids o liquid crystal, como quieran denominarlo. ¿Sí? ¿Qué son estos? Bueno, en realidad es un estado especial de la materia. O sea, no es un sólido, no es un líquido, es un líquido que tiene propiedades cristalinas. A ver, ¿y por qué lo comparo ahí? Bueno, porque en realidad los sólidos eran sólidos porque formaban cristales y esos cristales entonces se alineaban unos con otros, ¿sí? Por las distintas fuerzas que hemos visto en química, covalente y todo ese tipo de fuerzas, y quedaban ahí la estructura sólida de la materia. Bueno, el líquido no formaba cristales. Estos forman cristales, ¿sí? Que obviamente no son tan... no quedan tan estructurados o tan fijos como en un sólido, pero forman cristales. Bien, entonces tenemos la estructura básica de la materia, o sea, de sólido. A medida que yo voy calentando ese sólido, lo iba fundiendo, lo ponía en líquido y después en gaseoso. Y las otras fases que hablamos, que por decir, está el plasma también, están los geles y están los líquidos cristalinos, ¿sí? Que es el que vamos a ver nosotros. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, a ver, un líquido cristalino podríamos interpretar que en condiciones normales sería muy parecido a un líquido, es decir, un líquido que tiene todas las moléculas dispersas de cualquier forma, ¿sí? No están entre ellas vinculadas de una manera ordenada. A medida que yo lo voy ordenando esas moléculas, paso a una especie de estado de cristal líquido. Fíjense que hay un orden, ¿sí? Las moléculas ya empezaron a ordenarse en más o en menos y llega un momento en que formo un sólido cuando ya las tengo bien estructuradas y bien cristalinas. Obviamente acá las propiedades son totalmente homogéneas, ¿sí? Y acá, sin embargo, las propiedades están ahí, porque el cristal líquido fluye. Bueno, a ver, hay distintas fases, como habrán visto ahí, y ya les voy a mostrar después una imagen que saqué de una web un tanto bizarra, pero que está buena para verlo, de estos LCD o de estos líquidos cristalinos que en realidad es LC, D es por display. LC que permiten trabajar con esto. Y hay distintos tipos de LC, por eso yo les mostraba los que ustedes vieron normalmente, que son los que reaccionan con la electricidad, pero también hay algunos que reaccionan con temperatura y hay otros que también reaccionan con la presentación de algún compuesto biológico. Entonces, a ver, ¿por qué tiene tanta importancia los LC? Porque en la ingeniería, yo a través de este tipo de materiales puedo detectar variaciones térmicas y mostrarlas, que es lo que les decía de los cartelitos que me pueden indicar una calcomanía si perdió la cadena de frío. En ese caso, el LS reacciona, se reestructura distinto y se ve otro color. O biológicos ante la presencia de algún gas o de algún componente que reaccione y también termine mostrando algo. Bueno, los termotrópicos no nos vamos a meter, pero es básicamente el mismo concepto. Evidentemente se van a ir ordenando a medida que aumente la temperatura, es decir, desde una estructura muy, muy rígida
van a ir cambiando su estructura, ¿sí? Estas son distintas formas de organizarse hasta una estructura totalmente similar a un líquido. Los biológicos, ¿sí? El ADN es una estructura de este tipo, es decir, que se organizan, ¿sí? De hecho, hay un criterio así como estos, ¿ven? Bien ordenadito de ADN. Y nosotros vamos a ver, entonces, bueno, esta parte no me interesa, se las dejé simplemente porque, es decir, ISO de igual, nemático y esméctico, donde ya es más rígido, es cómo van catalogando los LC, las distintas fases que va teniendo, hasta llegar a la más parecida al sólido. Y dentro de esto hay un montón de mesofases, es decir, fíjense las fotos de organizaciones que van tomando estos LC para distintas aplicaciones. ¿Sí? Hay algunas que son del tipo disco, es decir, yo ordeno planos y esos planos, fíjense que se van ordenando en distintos ejes, ¿sí? Las moléculas, y en distintos planos que generalmente son las que se utilizan para los LCD. Ahí vemos imágenes. ¿Y cómo trabaja entonces esto? Bueno, acá se da el mismo concepto del cuarto de onda, por eso uno los podría interpretar con el mismo criterio de polarización que vimos al inicio de la clase. Y el tema es que, si ustedes se fijan, estas moléculas tendrían la capacidad de ir girando el campo eléctrico a medida que va pasando. Entonces, si yo ingreso con un campo eléctrico vertical y pasa el primer disco, ya me lo giró un determinado ángulo, el segundo disco me lo giró otro ángulo, otro, y así termino en esta distancia, o para este ejemplo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 cristales, yo giré 360 grados este campo eléctrico. ¿Sí? Si yo le quito y, por ejemplo, tomo hasta acá, yo pude haber girado simplemente 180 grados mi campo eléctrico, y probablemente si yo lo cortase en usase otro, pero que pudiese separarlo, lo podría tener en 90 grados. Es decir, que yo ingrese con un campo eléctrico vertical y salir con uno horizontal. Esto es justamente el mismo tamaño, ¿sí?, que vimos antes de darle más espesor a ese cristal para que me lo gire más o menos a mi campo eléctrico, a mi polarización. Bueno, acá les muestro algunas mesofases y cómo voy girando. Entonces, ¿cuál es la característica del LC? Es que esta capacidad de reordenar estos discos, ¿sí?, o los palitos, digamos, ¿sí?, que estaban todos cruzados y los puedo ordenar, lo puedo hacer con un estímulo externo, que podía ser temperatura, podía ser por la estructura biológica, o puede ser por una corriente eléctrica, una diferencia de potencial. Entonces, si yo los tengo todos desordenado, esto no va a pasar. Ahora, si yo los logro ordenar de manera quiralmente, o sea, ordenada como está acá, me va a ir girando de a poco el campo eléctrico y voy a poder ir girando ese campo eléctrico de polarización. Entonces, yo voy a tener desordenado todos mis moléculas, ¿sí?, pero ante la aplicación de un campo eléctrico externo, o sea, de una corriente, de una diferencia de potencial, yo puedo lograr que se me ordene mi molécula, ¿sí?, en un sentido. Entonces, si esta es una, pero si yo tuviese varias, como tengo un campo eléctrico sometido, las oriento a todas de la misma manera. Y le provoco que el campo eléctrico que ingrese a estas moléculas se vaya modificando. Es el concepto de atraso. Acá tenemos del cristal birrefringente que atrasa la longitud de onda. Bueno, a ver, ¿cómo hago entonces? Si yo ingresaba la luz a través de un polarizador, como dije, y lo hago pasar a través de ya sea cristal birrefringente o un LC, que me gire 90 grados, ¿sí?, esta onda polarizada linealmente, la voy a tener así. Es decir, este ancho
va a tener que ser de un ancho tal que me lo gire 90 grados y no más. Lo mismo que pasaba cuando tenía el medio birrefringente del cristal. Si lo agrando, me gira más de 90 grados y no me sirve. De manera tal que la propiedad de mi LC va a tener que ser que cuando yo la excite, me gire 90 grados mi campo eléctrico. Cuando no esté excitado ese, no me va a pasar nada. Bueno, y esto explica. Entonces, ¿cómo se construye o cómo funciona la pantalla de LC? Acá la vamos a explicar con luz desde el fondo. Si fuese con luz, sin luz propia, digamos, el LCD, y con luz de afuera, el efecto es el mismo. ¿De qué está constituido una pantalla típica? Bueno, fíjense. La capa intermedia, ¿sí? Acá, del LC, el cual en condiciones normales estaría, como vemos acá, desordenado, digamos, u ordenado en este caso de una forma así que no provoca nada raro. Bueno, un par de vidrios simplemente para darle resistencia mecánica. Los electrodos que son los que me van a polarizar ese LC, ¿sí? Darle ese campo eléctrico para que el LC actúe y se ordene o no se ordene. Estas dos rejillas verdes que en realidad es para darle el inicio de orden, es decir, esta está horizontal, o sea, este de abajo sí o sí va a quedar ordenado así, y este de arriba está verticalmente, pero el resto es cualquier cosa si no hay un campo eléctrico. Y por último, un polarizador que este está en este eje, fíjense las rayas, y este está en este eje. ¿Y cómo funciona? Bueno, fíjense, si yo emito luz desde acá abajo, y el LC no está excitado, es decir, el electrodo no actúa, o sea que están desordenados, no provocan nada, la onda electromagnética entra únicamente la polarizada horizontalmente, llega acá polarizada horizontalmente, y como esto no hace absolutamente nada, cuando llega el filtro acá, que está polarizado verticalmente, no pasa. Conclusión, yo tengo luz acá, abajo, pero de este lado no veo nada, veo negro. Ahora, si yo excito el píxel, ¿sí? Excito ese pedacito en el electrodo, es decir, genero un campo eléctrico, obviamente acá tengo el otro electrodo para generar ese campo eléctrico. Yo excito eso, hago que se ordene el LC de una manera tal que me vaya provocando el giro del campo eléctrico, ¿sí? De la luz que viene. O sea, esta luz que acá es polarizada, al estar excitado el LC me la va a girar y va a terminar acá estando polarizada, ¿sí? 90 grados desfasada. En realidad la dibujé mal porque quedaría así. Y es así, podría pasar, al estar 90 grados desfasada con la de abajo, a través del segundo polarizador. Conclusión, yo vería luz. Entonces, una pantalla no es más ni menos que una estructura de este tipo de capas, en donde el LC tiene la función de generar un desplazamiento del campo eléctrico. En este caso es 90 grados, podría ser a lo mejor otro ángulo para alguna aplicación especial o lo que sea. Si no hubiese luz de abajo y la luz es de arriba, pasa exactamente lo mismo, porque cuando está así alineada, la luz que ingresa se polariza en este sentido, la gira, ¿sí? Pasa horizontal, se refleja, acá yo le pondría un espejo, vuelve polarizada porque está perpendicular, así que se refleja igual que como ingresó, y gira y vuelve a salir. O sea, de las dos formas, con retroiluminación o con la propia iluminación de luz solar, el LCD pasa basado en la propiedad que tienen estos LC de poder girar ese campo eléctrico, o sea, poder cambiar la polarización del campo eléctrico o de la onda que ingresa.
Profe, Entonces, una pregunta. sí, No sé si alguna vez vio, pero hay gente que como que le saca el polarizador al monitor sí, y queda todo blanco. ¿Sería por eso? O sea, porque claro, sale... claro. O sea, vos fíjate que si vos le sacás este polarizador, o sea, vos acá tenés luz que pasa. Lo que pasa es que la luz que viene acá, depende del caso, o sea, puede o no puede, pero la luz que viene acá pasa acá, acá te lo está mostrando, acá hay luz polarizada. Si vos no la frenas con una polarización acá, esa luz sale. Entonces vas a ver todo el cristal blanco. Es más, yo me acuerdo que se hacía en este tipo de display de los relojes o de las calculadoras, le invertías, le girabas el polarizador y lo que era blanco, que es esto, pasaba a ser negro. O sea, en este tipo de display, el negro es donde no está funcionando la polarización. O sea, ahí se frena luz, por eso es negro. Esto que vemos acá blanco implica luz que ingresa al display, refleja en el fondo y vuelve a salir. O sea, en este caso funciona al revés. La desordeno para que la luz no pase. O, en todo caso, la ordeno para que la luz pase, pero le cruzo el filtro. Si yo le invierto el filtro y a este filtro, perdón, a este filtro de arriba yo lo pusiese horizontal, ¿sí? Si yo al filtro este lo pongo así, voy a tener luz cuando esté desorganizado el LCD y cuando esté organizado voy a tener oscuridad. Pero Claro, tengo diferencia entre el electrodo excitado y el electrodo no excitado. En los celulares viejos, si agarra una calculadora con un filtro, con el anteojo de sol, lo van a notar. Esto lo van a ver bien notable. Las pantallas nuevas, evidentemente, deben estar trabajando con un criterio, no lo he leído, pero lo intuyo, de que deben tener un píxel al lado de otro y uno debe trabajar con un ángulo así y el otro debe estar trabajando al lado con otro ángulo diferente para que siempre vea, porque vos en las pantallas nuevas le pones el polarizador y atenúa o cambia un poquito los colores, pero se sigue viendo. Pero el concepto es básicamente esto. Entonces tenemos polarización como aplicación y la propiedad de los LC de modificar el ángulo o derrotar ese campo eléctrico en que viene la onda electromagnética. La verdad está genial el dispositivo como tal. Entonces ahí vemos las distintas pantallas que vienen comercialmente. En realidad, si bien vieron que primero se vendió plasma, después se vendió LCD, después se vende LED, pero todo termina siendo... Bueno, el LED no, pero hasta lo que yo tengo como dato, tanto LED como plasma y lo demás, lo que hacen es iluminar acá. O sea, este concepto sigue estando vigente. Yo simplemente potencio la luz que emito de acá atrás y obviamente la hago mucho más lineal. Los primeros LCD tenían una luz a los bordes, o sea, iluminaba acá los bordes y obviamente por reflejo de placas blancas tenía luz en toda la superficie. El LED voy poniendo luz en todos lados, entonces tengo más potencia. Pero el criterio LCD, hasta lo que yo tengo información, sigue manejándose. Yo sigo Eso no conmutando se estos conoce píxeles. como el panel IPS, creo, tiene una retroiluminación, perdón. La retroiluminación la tienen todos, por eso te digo, es la que está acá atrás. Esta, Claro, por eso creo que ahora los que son OLED o QLED, esos son diferentes, sí. como LED orgánico, creo que le llaman. Por eso no sé si. A ver, puede que a lo mejor le hayan desarrollado directamente un LED que alumbre directo como en las pantallas de LED. O sea, la pantalla de LED que vemos en las grandes pantallas simplemente son foquitos puestos uno al lado de otro.
Claro, profe, ¿sí? creo que el QLED creo que sigue usando el LCD porque es una manera parecida al OLED. Lo que sí sé que el Claro. OLED es Ajá, solo ya, los mismos LED ya tienen su propia claro. iluminación directamente, entonces no hay ni nada. Bueno, ya ahí por eso ha superado el LCD. Pero el LCD como concepto es eh, este diseño. Y de hecho está, yo me acuerdo, bueno, hace años, cuando estaban los displays estos negros, haber desarmado algún reloj para ver cómo era y tenía todas estas capas así puestas, digamos, ahí, ¿no? Es un tema interesantísimo, ahí le dejé un par de links que se los voy a pegar después, cuando ahora sí le voy a cargar todo el para imprimir de PowerPoint de polarización junto, como para que vean algunas, si les interesa iniciar y ver un poquito más este tema de LC y de las características. Es muy interesante las aplicaciones que hay, por eso digo, en otros criterios, como es la detección imagínense detectar con un LCD un virus, por ejemplo, un coronavirus, que si aparece el coronavirus reacciona el LCD y listo. De hecho, no a ese nivel, pero sí ante algún determinado compuesto químico que detecte y reaccione, sí los hay ya. Eso sí los hay. Bueno, preguntas. Yo ya lo que no me quedó muy claro con lo que vendría a ser el LCD, el tema de el color, de Las cómo, pantallas color, claro, porque en realidad, si hay tiempo, la clase que viene les doy. Ya voy a planificar cómo se maneja color. Pero en realidad, esto que ves acá sería un solo píxel. Este sería otro píxel. Entonces, si yo acá abajo o donde sea le agrego un filtro rojo a este o le meto acá un LED que alumbre color rojo, ¿sí? La longitud de onda, la luz que va a pasar acá va a ser rojo. Si al de al lado yo lo hago verde, los teles tienen 3 colores, RGB, de ahí viene, este va a ser color verde. Entonces yo acá voy a tener un rojo acá y un verde acá. Y si yo armo mi estructura, ¿sí? Si ustedes se acercan a cualquier LCD, o lo van a tener, de hecho normalmente es así, voy a tener píxeles verdes, voy a tener un píxel, normalmente es más verde que los otros, un rojo, y voy a tener un píxel azul. Es decir, que para hacer un solo píxel en realidad y poder representar el color, yo tengo que tener 4, por ejemplo, ¿sí? O sea, 4 de estos, ¿sí? 1, 2 y tendré que meter 2 más, ¿sí? O sea, una estructura de esta de 4 sería un solo píxel de mi TV. Entonces, tendría 2 que son de color verde, uno rojo y uno azul. La justificación de que es verde es porque el verde, por la sensibilidad del ojo, siempre se toma más verde para detectar que los otros colores. Bueno, a ver, acá me estoy yendo en un tema. En realidad lo del verde es más cuando hago la cámara de foto. Cuando yo emito, ahí me equivoco, emito en los 3 parejos. O sea, tendría un rojo, un verde y un azul. Porque puedo variar el brillo. Esto es para las cámaras de foto que pongo filtros así.
pero yo necesito 3 píxeles, digamos, un rojo, un verde y un azul. Cada uno va a tener esto, entonces de esa forma tengo en un pequeño espacio, depende de la distribución y el tipo del tele, la mayoría tiene uno al lado de otro y ahí forman el píxel entero. Claro. ¿Sí? O sea, son 3 de estos electrodos, 1, 2 y otro más me falta. Porque la ventaja es que todo este líquido cristalino está todo junto, pero cada electrodo ordena esa partecita. ¿Se entiende? Claro. Bueno, en la clase que viene voy a ver si les doy teoría del color, entonces, que les va a ser de utilidad y no lo ven en toda la carrera, por lo menos como para que sepamos un poquito de qué es esta magnitud física color y cómo medirla, que no es tan fácil. Bueno, el tema termina acá. O sea, polarización termina con este temita. ¿Qué otra duda hay? ¿Les parece que repasemos un poquito qué vimos hoy entonces? ¿Con qué empezamos hoy? Reflexión doble empezamos. Exactamente, refracción doble. ¿Y qué era eso de la refracción doble? Que es lo mismo que birrefringencia. O sea, refracción doble, birrefringencia. Cuando una luz es polarizada de dos formas diferentes al pasar por un material. Exacto, exacto. ¿Cómo se llamaban esas dos rayos que se generan? Ordinario y extraordinario. Extraordinario. ¿Y por qué ese nombre? ¿A qué se debe que sea ordinario y extraordinario? Porque el extraordinario solo ocurre en ciertos materiales. El que tiene distinto índice de refracción. Claro, y para cierto ángulo. O sea, en esos ciertos materiales hay ángulos que el extraordinario no existe, lo mismo que el ordinario, digamos. Bien. ¿Y qué este tema entonces de tener, qué me permitiría, qué solución tecnológica me permite hacer? ¿Qué era eso del cuarto de onda, digamos, en estos materiales birrefringentes? Me permite polarizar circular la luz o elíptica. Claro. ¿Se comprende que eso surge de los dos rayos, el ordinario y el extraordinario? Eso, profe, de cuarto de onda se refiere con el espesor del cristal. Claro, claro. Es lo mismo que ves acá. Fíjate, si este ancho que ves acá, este ancho, fuese mayor, vos fíjate que acá lo giró justo 90 grados. Si yo lo llegara a tener a esta altura, lo gira a lo mejor 120 grados. Porque el material sigue girando. Por Claro, eso el cuarto de onda. En este caso es un cuarto de onda, o sea, gira 90 grados. bien, perfecto. ¿Sí? O sea, el espesor define, si bien este es activo, pero tiene el criterio de birrefringencia igual que el otro, de manera activa, pero lo tiene. Y Eso es el esto cuarto de onda. Sí. sería porque, o sea, en los ejemplos, por ejemplo, estaba el pedacito de cuarzo y se veían dos puntitos. Sí, Y eso era porque, bueno, uno se iba por un lado y el otro por el otro. sí. Para cuando vendría a ser para rotarlo, para cambiar, por así decirlo, la dirección del campo, ¿cómo es que sería? Em, ¿Cuando más grande que un punto? a ¿Cómo ver, es? no.
No, porque en realidad vos al verlo no polarizado, porque la imagen que vos veías era no polarizado, pero vos veías, vamos a usar el color rojo porque se ve mejor, vos veías 2 puntos, ¿no es cierto? Esos 2 puntos que vos ves, en realidad los estás viendo porque porque no estás polarizado. Cuando vos ponías el plano polarizado y lo iba girando, en un momento, por ejemplo ahí, desaparecía uno. Y si lo giraba 90 grados, por ejemplo, desaparecía el otro. ¿Está? Porque la distancia hizo que haya 90 grados de polarización entre uno y otro. Si ese cristal fuese más grueso, por ejemplo, podría ser que ahí desaparece uno y recién ahí desaparece el otro. O sea, 120 grados de desfasajes. Claro. Porque lo que hace es que siga girando. O sea, me sigue... A ver, ¿por qué gira? Porque en realidad me lo va frenando. O sea, ese campo eléctrico que viene moviéndose o que viene girando, gira más rápido en uno que otro. Entonces en realidad se frena y se desplaza cada vez más. Si yo lo dejo, uno va más lerdo que otro, entonces cada vez se me desfasa más la onda una con respecto a la otra. Cuanto más tiempo pasa, se me va desfasando cada vez más. Después se me puede alinear de nuevo si le dejo un largo determinado. Es como esto, si yo esto lo dejase mucho más largo, en realidad termina siendo, si lo dejo al doble, vuelve a estar alineado. Claro, pero a lo que yo me refería es, por ejemplo, el por qué no. Por ejemplo, acá en un LCD, ¿por qué no, por así decirlo, se duplica? O sea, tipo, si yo tengo una imagen de un punto, ¿por qué eh, antes de llegar al polarizador no se. O sí lo que pasa y el Vos decís, ¿por qué no tengo este fenómeno que veo acá? Claro. Em, Profe, la luz que le entra ya al LCD también está polarizada, ¿o no? no, la que está acá abajo no. Este amarillo es el que polariza. O sea, sí, al Claro. LCD ya le entra polarizada, exactamente. Por eso es que yo tengo una sola acá. No veo las dos. Ahí me la diste. Si yo Ah, no claro. tuviese este, yo tendría las dos. Entonces a la salida tendría la que pasa normal y la que pasa polarizada. Claro, sería un despelote, porque en realidad vería las dos. No podría distinguir. Claro, Pero claro, claro. sí, ahí me diste la contestación. Nunca me había puesto a pensarla, mira. Está maravilloso el dibujito, me encanta. No el que hice yo, ¿no? Como viene. Y, profe, tengo otra pregunta yo. Sí, dale. Antes cuando estábamos hablando de eso, de que algunas pantallas LCD tenían la opción de invertirse, o sea, lo Sí, que se invertía era uno solo de los polarizadores, o los dos. uno. Ah, ahí está, sí, no me Sí, había quedado claro. la experiencia que yo he hecho, que recuerdo, a ver, estamos hablando, tengo 49 años, eso lo debo haber hecho con 15 años, 16, en el secundario ya había, no se pongan en, en malondones, ya había relojes y ya eran baratos los displays algunos para desarmarlo. Y bueno, y me acuerdo que le sacabas arriba la laminita que había, que o sea, en ese momento ni sabíamos por qué, pero vos la girabas y lo que estaba negro se veía ese verdecito que traen esos displays, como los de las calculadoras, y lo otro pasaba a ser negro, digamos, porque justamente invertía, supongo yo que este de acá arriba.
pero lo pueden experimentar, inclusive, lo pueden ver. Agarren el tele de su casa, le avisan a su familia que lo van a desarmar para probar esto. No digan que lo dije yo por las dudas, porque no creo que sobreviva, pero bueno, Después, ¿dónde vamos a vivir? claro, es el problema. No, y aparte si después te va a vivir en un lado sin tele encima, que es lo peor. Pero bueno, es evidentemente como todo, puede que hoy haya tecnologías que han ido superando esto. Cuando uno se pone a leer se asombra, pero bueno, nos sirven como base para interpretar conceptos de la física, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta que busquemos sacar juntos? Bueno, más o menos el resumen estuvo. Yo entonces voy a grabar y le subo esto. La clase que viene me voy a fijar, vamos a tratar de ver teoría del color, así les queda, no entra dentro de la currícula de la materia, pero bueno, hablando con Bocio, que es el que más cerca está en la temática, y con otros profes, no se ve. Y hoy, a ver, todo lo que es sensores de luz y demás, sensores de fotografías, bueno, basta agarrar un celular que tenemos, ya no les alcanza con traer una sola cámara de fotos, sino que ya le meten 3, 4 y así, evidentemente, y todo lo que es visión hoy pasa todo por eso, así que bueno, vamos a ver si lo doy en la clase que viene y ya después empezamos con relatividad. Recuerden relatividad, si enganchan por ahí algún ejemplo para ir después profundizando, que el parcial se rinde de esa manera. De no haber más preguntas, dudas, nos vemos el miércoles que viene. Ah, si es que no, el miércoles que viene hay examen, así que creo que no. Por lo menos en industrial, no sé acá si tendré en electrónica. Me parece que fecha de examen, ¿no? ¿Lo vieron ustedes? Yo no tengo idea. A ver, ya les confirmo. ¿Dónde tengo el UTN? Calendario académico. No, me parece que no figura nada. ¿No figura? No, porque No, ya pasaron las escalonadas. sí, estamos en... No, el 7 de julio recién. Sí, a mí me fue para el 7 de julio que me dijeron. Bueno, a ver, una cosita, no sé si han estado viendo o siguiendo los links de Semana de la Ingeniería. A veces aparecen temas interesantes que les puede gustar. Fíjense en la web de la Facu, porque de hecho lo hacemos para ustedes, digamos, para todos, ¿no? El viernes, por ejemplo, Redolfi, ¿lo ubican a Javier Redolfi? Sí, nos dio clase el año Bueno, pasado. bueno, Javier Redolfi está trabajando junto con varios graduados de sistemas en una empresa y aplican visión artificial e industria 4.0, inteligencia también artificial a un sistema de colmenas, y que de hecho han vendido a distintos países, toda la aplicación. Se las recomiendo, que pues es muy interesante como idea de electrónica, porque hubo que solucionar. Imagínense contar todas las abejas que ingresan y egresan de un panal. Bueno, han logrado hacer eso. Así que puede ser una charla interesante, que es eso de las 5:30. Em, el viernes hay algo de blockchain para el que le interese el tema, unos chicos de Villa María que están en el tema. Y la semana que viene tenemos partes eléctricas. El lunes, si lo pueden enganchar a las 17, va a estar Muso, Felicia y Esteban Seré, Ignacio Cipolati, que son alumnos, hablando sobre el desarrollo que están haciendo para una empresa acá de la ciudad de encargador de autos eléctricos.
un servicio de diseño que hemos desarrollado, que han desarrollado acá en electrónica, ustedes, o los profes de ustedes, con el laboratorio de electrónica en realidad, donde le provee el diseño de este prototipo para Buletic, que es esa, no sé si alguien fue al parque industrial, que hay un panel solar con una estación de carga. Bueno, el diseño de esa estación de carga lo estamos haciendo acá en UTN, la gente de electrónica. Bueno, los otros días se habla sobre movilidad, unos graduados de Villa María que fabrican bicicletas eléctricas, y para aquellos que son fierreros, el miércoles, bueno, el miércoles hay una que es de mantenimiento de la central nuclear de Embalse, graduados que han trabajado ahí, y el miércoles a las 7 de la tarde la gente de Toyota va a hablar sobre los sistemas de autos de Toyota híbrido. De todas formas, son todos que están en el canal de YouTube que van a quedar, pero son temas que tecnológicamente les pueden interesar. Algunos los tenemos muy cerquita y les puede servir para después, cuando vayan pensando en hacer ¿cómo es que le llaman? La tesis final. Nada más, nos vemos el miércoles que viene, entonces. Perfecto, nos vemos semana que Bueno, viene. profe, No, profe. Chao. nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.